Juan capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tenemos? Amén. Gracias por los que respondieron. Y vamos a leer, bueno, creo que hasta el 50, 26 al 50. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿quién eres tú? Ustedes ya vieron quién era Juan, ya saben quién era Juan, ya saben, va a coger otro. Hola, sí, este está mejor. Ya saben quién era Juan, ya saben que era un personaje ciertamente extraño, ¿cierto? Y Juan estaba por allá en su función de bautizar. Y aquí dice que los sacerdotes enviaron a algunos para que le preguntaran quién era. Sigamos leyendo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, y nos vamos a saltar más adelante. Vamos a leer el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. No le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí está Juan y Juan tiene una misión absolutamente importante y era bautizar a Jesús. Y pensaba yo esta tarde mientras estudiaba un poquito el bosquejo, qué privilegio el que tuvo Juan de bautizar a Jesús, ¿cierto? Y hubo otros que tuvieron algunos privilegios. Por ejemplo, Pedro, a Jesús le gustaba mucho ir a la casa de Pedro o a la casa de Lázaro. Tenían el privilegio de que Jesús durmiera un par de noches en su casa. Pero este acto del bautismo marca el inicio del ministerio de Jesús. Antes de esto, no se sabe nada de Jesús hasta el punto de los 12 años y hasta acá volvemos a aprender de Jesús. Pero miren que, aunque ustedes saben que Juan y Jesús tenían un vínculo familiar, parece que Juan no le conocía, que Juan no tenía una idea muy clara de quién era Jesús físicamente, pero sí tenía una idea previa de Jesús. Y sucede así con nosotros. Esta tarde hablaba con mi esposa y le hacía algunas preguntas. Y yo le decía, bueno, vamos a hablar de personajes que sean famosos. Yo de fútbol no sé nada, ni me gusta, pero le dije, deme el nombre de un futbolista famoso. Y me dijo, cualquiera a esa pregunta le respondería Messi, me dijo ella. Bueno, ¿y quién es Messi? Le pregunté yo. Me dijo, no, es un futbolista. Bueno, y me dijo varias cosas de él. Y yo le dije, ¿qué más sabe? Dijo, no, lo que sale por las noticias, lo que sale por los medios, lo que sale por las redes sociales, eso es lo que uno sabe de él. Pero no lo conozco. No tengo ni idea qué comida le gusta, no sé a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, no sé si le gusta bañarse con agua fría o agua caliente, no sé. Sé que se llama Messi, que juega fútbol y algunas cosas muy pocas. Y parece que Juan tenía una idea así de Jesús. Y miremos en primer lugar eso, lo que sabía Juan de Jesús. Eso está en el versículo 26. Dice el versículo 26, y respondió Juan,
yo bautizo en agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y Juan les está diciendo a los que fueron a preguntar por él y por Jesús, Juan les está diciendo, mire, no, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy ninguno de esos, pero va a venir el Mesías. Y ¿saben una cosa? Ya anda por ahí, está por ahí, está entre nosotros. No sabemos si Juan en algún momento predicando tuvo a Jesús entre la multitud, pero Jesús estaba por ahí, pues eran en cierta forma contemporáneos con Juan. Así que Juan sabía que Jesús ya andaba por ahí y que el tiempo se acercaba, y le dijo, lo que Juan sabía era que Jesús estaba infiltrado, estaba por ahí en algún lugar, poniéndole cuidado a la gente, poniéndole cuidado a Juan, preparándose para salir al ministerio, a predicar, a sanar enfermos y a todas esas cosas que hacía Jesús. Y Juan les dice, ustedes no le conocen, ustedes no saben quién es. Y más adelante en el pasaje que leímos, en el versículo 33, dice, yo tampoco le conocía. Así que Juan iba por la calle y lo vio quizá y no lo conoció a primera vista porque no sabía con claridad su forma física. Hace unos años nos fuimos con mi familia a dar una vuelta y resultamos terminando esa vuelta en Manizales y entramos a un centro comercial. Cuando entramos al centro comercial dimos algunas vueltas por el centro comercial y en un momento Daniel tenía como 17, 18 años tal vez. En un momento Daniel se quedó parado y dijo, ese señor que está allá es jugador del Once Caldas. Y el hombre estaba por ahí entre la gente y estaba solo. No estaba con nadie, no estaba como los famosos que siempre están llenos de gente. No, el hombre estaba por allá solito. Y Daniel se fue y le preguntó si él era el futbolista. Lo vio, se le hizo parecido, pero tuvo duda, entonces tuvo que preguntarle, ¿usted es el futbolista? Y lo llamó por su nombre y le dijo, sí, yo soy. Entonces se tomó las fotos y todo eso. Eso era lo que pasaba con la gente y Juan. Por algún lado andaba, pero no sabían con claridad de Jesús. Número 2, ¿qué sabía de Juan? De Jesús. Sabía que Jesús no tenía límites. Versículo 27. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Está diciendo, Él es eterno, Él no tiene principio y fin. Jesús no tiene límites. El que va a venir es uno que yo no le doy el nivel, no tiene límites, es muy diferente a mí. Es tanto así que fue antes de mí. Cuando yo nací, Él ya existía. Y después de mí, cuando yo muera, Él va a seguir existiendo. Juan sabía que era eterno. Juan sabía que estaba por ahí. Número 3, Juan sabía que Jesús era superior a Él. Es decir, que no le llegaba ni a los tobillos a Jesús. Y ese mismo versículo 27 dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y Juan dice eso porque en la época habían dos tipos de seguidores. Unos eran los discípulos y otros eran los siervos. Y los discípulos, entre las funciones de los discípulos, no le era permitido quitarle los zapatos a su señor, a su maestro, y lavarle los pies. Esa era una función del siervo. Y Juan dice, yo ni siquiera le llego a los tobillos, yo ni siquiera alcanzo a ser siervo, mucho menos discípulo. Es superior a mí. Y Juan tenía claro eso. Tenía unas ideas previas acá de Jesús. No le había visto. Quizá Elizabeth le habló mucho a Juan de Jesús. Quizá Elizabeth le dijo, mijo, usted tiene un primito lejano que nació de María, y le contó la forma como nació. Y Dios le dio a su papá una profecía. Bueno, y un día vino a visitarme y le contó toda la historia. Y Juan tenía en su cabeza quizá esa historia que su mamá algún día le contó, pero nunca le había visto. Y con el correr del tiempo, entonces empezó a conocer algunas cosas de Jesús, pero aún no le había visto. Tenía una idea previa de Jesús. Y ahora mire Lucas capítulo 13, el versículo 17.
Otra cosa que sabía Juan de Jesús. Lucas 3:17 dice: Juan le está hablando a la gente acerca de su función, del bautizar, del perdón de pecados, y luego le habla de Jesús y le dice estas palabras: su aventador está en su mano, y limpiará la era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego y nunca se apagará. El aventador es un elemento que usaban antes en el campo para limpiar los granos. Entonces lo que quedaba dentro del aventador era lo que servía, y lo que salía con ayuda del aire era lo que no servía. Busquen en internet qué es un aventador si no saben, y miren en un videito. Y Juan está diciendo: mire, ese Cristo del que yo les predico y yo les hablo, que no he visto y que ustedes tampoco han visto, tiene un aventador en su mano. Y lo que le quiere decir con esas cosas es que Él venía a dar salvación, pero junto con esa salvación venía a proveer condenación al que no le aceptara. Por eso la predicación de Juan era del arrepentimiento. Y él dice: yo no le conozco, yo sé que él no tiene límites, yo sé que no le llego ni a los tobillos, y también sé que él viene para salvar a unos y para que otros se condenen por causa de no recibirle. Y miren, así como Juan, todas las personas tienen un conocimiento previo de Jesús. Y yo esta noche le hago una pregunta: ¿usted qué sabe de Jesús? Y quizá usted me responda: es el de la Biblia, es el que murió y resucitó, es el que al que aquí le cantamos, y hasta me diga versículos. Pero yo le hago otra pregunta: ¿usted ya conoce a Jesús? Hasta este momento Juan no conocía a Jesús, tenía unas ideas previas de Jesús. Número 2, el primer encuentro de Juan con Jesús. Y este es el momento histórico y sublime de la historia de Juan el Bautista. De hecho, a mí me parece, y me atrevo a decir, que Juan el Bautista aparece aquí en la Biblia por este hecho, por este primer encuentro con Jesús. Versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo me imagino que fue como en la película. Jesús estaba en algún lugar y Juan estaba bautizando. Yo bautizaba el uno y salía, y luego entraba la señora gordita y pedía a Juan ayuda para ayudarla a sacar, y luego venía uno más joven, y luego quizá una señora embarazada, y luego un anciano, y Juan estaba en eso todo el día, bautizando a la gente, diciéndole: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan estaba ahí en su función. De un momento a otro Juan lo ve allá, ve a Jesús, ve a un hombre diferente a todos. Juan vio en Jesús, más que su forma física, vio a Dios en Jesús. Quizá la mirada de Jesús asombró a Juan. Quizá las facciones físicas de Jesús le eran familiares, parecidas a su abuela, a su tía, a su mamá, yo qué sé. Y Juan lo ve allá, está en el río y lo ve allá en lo alto, y ve que viene caminando. Afortunadamente yo creo que Juan ya había sacado el que tenía en la mano, porque si no, aquel pobre muere ahogado. Pero se quedó atónito, se quedó tieso, se quedó quieto, y ve a Jesús venir. Y se quedó callado, y la gente iba a escuchar a Juan y a que Juan lo bautizara. Y cuando Juan se queda callado y cuando Juan deja de bautizar, pues a la gente le llamó naturalmente la atención y todos voltearon a mirar qué era lo que miraba Juan. ¿Cuál era la situación que había congelado a Juan en ese instante? Y ven venir a Jesús. Y entonces la gente se hizo a un lado, le hicieron calle de honor, y Jesús entró. Y Jesús entró hasta el agua. Y Jesús entra al río y se para al lado de Juan. Vamos a Mateo capítulo 3, que Mateo es más curioso para contar la historia. Mateo capítulo 3, el versículo 14.
El 13 dice, entonces, bueno, ya vimos eso. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús no llegó donde Juan para escuchar la predicación de Juan. No fue donde Juan para decirle, ¿cómo vamos, Juan? Yo soy su familiar. Camine, vamos a comer. Camine, adelantemos cuaderno. No. Jesús fue a que Juan lo bautizara. A eso fue Jesús, a ese río en ese momento, en ese instante. Dice el 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús entra al río y le hace una petición a Juan, la que Juan nunca pensó que quizá iba a ser real. Según parece, ya había una profecía, o dentro de la profecía dada al padre de Juan, estaba la parte en que Juan iba a abrir el camino a Jesús y que parte de su proceso era bautizar a Jesús. Así que Juan sabía que en algún momento él iba a llegar, pero no consideró a totalidad que le iba a tocar bautizar a Jesús. Dijo, no, él viene y él nos va a bautizar a nosotros con espíritu y fuego. ¿Yo qué le voy a bautizar? Y Jesús entra al agua y le dice, Juan, mi hijo, vengo a que me bautice. Vengo a que me bautice. Y bueno, esa es una petición algo increíble. Cuando yo era niño, tenía 7 años, tal vez, 8 años, yo hacía carros de madera con llantas de balinera, unas balineritas pequeñas que me regalaba un hermano que trabajaba con guadañas. Y tenía carros y tenía aviones allá en el piso de mi habitación. Y un día llegó un señor que era psicólogo, era un señor, me acuerdo que alto, y él venía a visitar a mis papás y hablaba con ellos y era un gran señor, era una eminencia. Y ese señor le había dicho a mi mamá que a él le encantaba los juguetes que yo hacía. En esa ocasión yo estaba en mi cuarto con mis juguetes cuando lo vi entrar. Entró a mi cuarto, era alto, pues yo era un niño, lo veía muy grande. Y se sentó en mi cama. Y yo lo miraba con gran admiración porque mi mamá me había dicho que ese señor tan importante le gustaban mis juguetes, los que yo hacía. Y se sentó en mi cama y yo estaba en el piso y lo miraba y tenía emoción, pero tenía temor y fue una experiencia especial. Entonces él empezó a hablarme y me preguntó cómo estaba y empezó a preguntarme por los juguetes. Y luego se acercó y cogió uno de mis carros, el que yo más quería, y me dijo, ¿lo puedo coger? Yo le dije, sí, señor. Cogió mi carro, lo cogió en sus manos y empezó a jugar con mi carro sobre mi cama. Ese señor tendría quizá 40 años y empezó a jugar sobre mi cama y jugaba como un niño y hacía así. Y yo emocionado miraba ese cuadro. Luego me miró y me dijo, quiero que me regales tu carro. ¿Lo puedo llevar? Lo quiero poner en mi escritorio, en mi oficina, porque a mi oficina van muchos niños y yo quiero tener mi carro en mi oficina. ¿Tu carro en mi oficina? Yo no dudé, yo le dije, sí, claro, lléveselo. Se iba a llevar mi carro a un señor importante. Eso fue lo que le pasó a Juan. Viene Jesús, el importante, el grande, a decirle que por favor le bautice, que tenga la bondad, que tenga ese detalle con él y lo bautice. Jesús no necesitaba ser bautizado, era Dios. ¿Qué necesidad tenía Jesús de bautismo? Y Juan sabía eso, y Juan sabía que era eterno, y Juan decía, pero es que yo no le llego ni a los tobillos, ¿cómo lo voy a bautizar? Juan estaba atónito. Pero mire, esa emoción que Juan tiene en el corazón le hace tener una discusión con Jesús. Yo no dudé en decirle al hombre, llévese mi carrito. Y se me llevó el carrito. Pero Juan le dice, no, yo no lo bautizo. No, yo no le regalo el carrito. Yo no lo puedo bautizar a usted. Es que, mire lo que dice ahí. Mas Juan se le oponía. Juan le está diciendo, no, yo no lo puedo bautizar a usted. Es que usted es Dios. ¿Cómo se le ocurre que yo, míreme la pinta, míreme
lo que yo soy, ¿usted viene a decirme que lo bautice? No puedo, al contrario, usted tiene que bautizarme a mí. ¿Cómo? Y mire esa pregunta tan interesante. ¿Y tú vienes a mí? Juan sabía que no era nada, que era indigno y que Jesús era una gran persona, un gran personaje, era Dios. Y Jesús insiste, bautíceme, Juan. Ya, yo creo que como los papás, ya cállese y bautíceme. No alegue más, mijo, bautíceme, que yo vine fue a eso. No me haga perder el tiempo. Jesús necesitaba irse de su bautismo a que Satanás lo tentara. Entonces estaba perdiendo tiempo. Juan no lo quería bautizar. Mire, aquí en Juan 1:33, volvamos a Juan. Estoy enredado con esta Biblia porque no traje mi Biblia de letras gigantes. Juan 1:33. Mire, dice, y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, había una orden para que Juan bautizara con agua. Era el único que hacía ese trabajo, no había otro. Los fariseos no lo hacían, los rabinos del templo no lo hacían, los escribas no lo hacían. Solo Juan bautizaba con agua, y había uno que había mandado a que Juan bautizara con agua. Y ese era Dios a través de la profecía que se le dio al padre de Juan. Así que Jesús le dijo, mijo, no hay otro que me pueda bautizar. Usted es el único que hace este trabajo. ¿Qué puedo hacer? Usted es el único, arrégleme, bautíceme. Y Juan dijo, bueno, listo, aquí no quedo de otra. La gente estaba atónita, la gente estaba mirando, estaba escuchando el diálogo. Y Juan les había dicho, vea, ese es el Cordero de Dios, ese es del que yo le predico, ese es el eterno, ese es el que les he dicho que yo no puedo ni siquiera soltarle el calzado de sus pies. Y coge Juan a Jesús, y la gente está mirando a Juan y lo que pasa, y Juan bautiza a Jesús. Y volvamos a Juan capítulo 1. La expectativa de Juan era tremenda. Mire, Juan capítulo 1, el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocí. Y en la profecía Juan tenía levemente unas evidencias de que el que iba a bautizar era el Cordero de Dios, versículo 33. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, mira esto, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. O sea, no había forma de que apareciera un Jesús falso, ¿sí? Juan lo bautizó. Bueno, yo no sé si lo bautizó como bautizamos hoy, pero que lo metió entre el agua, lo metió, porque ese es el término bautismo. Y salió Jesús del agua, y Juan dijo, bueno, espere, el que me mandó a bautizar, la profecía dice que el Espíritu de Dios tiene que descender sobre él. Y tan pronto Juan lo saca del agua, Juan lo está bautizando y está pensando en eso. Este Jesús se parece a mi familia, tiene todos los rasgos, pero si yo lo saco del agua y el Espíritu de Dios de alguna manera no desciende sobre él, este no es. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si el Espíritu de Dios no llega sobre Jesús? La decepción de Juan. Pero mire, pasó, sucedió. Volvamos a Mateo capítulo 3. Más Juan se le oponía, bueno, ya leímos eso, 15. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos todo. Uy, miren, Jesús lo regañó para que lo bautizara. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Mire, y he aquí los cielos fueron abiertos. Suponga, imagíneselo así. Estaba el día un poco nublado, no estaba el sol en su plenitud.
Y Jesús sale del agua, Juan saca a Jesús del agua y se abre el cielo, se despeja el cielo, se pone azul y sale el sol brillante y pasa lo que dice acá. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y Juan ve el cielo, una paloma, como la película. Es que el que hizo la película lo hizo bien, yo creo. Ve a la paloma venir y la paloma se para sobre Jesús. Y Juan, wow. Era una paloma hermosa y se paró sobre Jesús. Una paloma jamás se iba a parar sobre una persona y menos entre un río. Se paró sobre Jesús y tan pronto la paloma se para sobre Jesús, se posa sobre Jesús, se escucha una voz: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan, wow, atónito. Yo acabo de bautizar a Jesús, pensó Juan. Está en mi imaginación. El asombro de haber visto todo eso le confirmó que era Jesús. Juan bautizó a Jesús. Ahora pasa todo eso y Jesús aquí no dice nada. Aquí no dice nada. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quizá le dijo: gracias, Juan, y se fue. O tal vez no le dijo nada. Juan estaba asombrado, no tenía la lengua congelada, no sabía qué decir, estaba temblando. Y Jesús lo vio y lo dejó en su estado y salió y se fue como si nada, pero bautizado. Y Juan lo ve salir por el camino que llegó. Yo creo que Juan quedó feliz en el momento, pero sabía que ya su ministerio terminaba. O sea, ya no tenía sentido que Juan siguiera bautizando a la gente. ¿Ya para qué? Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero mientras Jesús iba saliendo, Juan estaba emocionado mirando cómo Jesús se iba. De verdad, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? Le decía a la gente. Es el que nos va a bautizar con agua y fuego. Espere unos días que entre en acción y verá. Ese era. Y yo lo bauticé. Uy, qué gusto, qué honor. Número 3, el último encuentro de Juan con Jesús. Y con ese terminamos. Versículo 35 del capítulo 1 de Juan. El siguiente día, los comentaristas dicen que no fue literalmente al otro día, porque al otro día Jesús estaba ayunando, sino pasaron, el siguiente día fue el siguiente día que terminó la tentación de Jesús. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Parece que Juan siguió bautizando igual. Jesús desapareció 40 días y Juan no tenía ni idea dónde estaba, y la gente, yo creo que cuestionaba a Juan: y usted, venga, ese que usted bautizó, que venía todo místico, que la paloma, que la voz, ¿qué se hizo? Y Juan seguía predicando lo mismo porque no tenía otra predicación. La predicación de Juan trascendió por allá hasta Apolos, que predicaba lo mismo que Juan, ¿sí? Y el hombre no tenía más palabras, no sabía más. Y le preguntaban: ¿y qué se hizo? Usted quedó asombrado, usted quedó atónito, usted está emocionado, ¿y qué? Pero miren, el siguiente día estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Juan tenía discípulos. Habían algunos que seguían a Juan, que iban donde Juan a escuchar día a día la misma predicación, pero les gustaba. Dice: y Juan estaba en algún lugar, no precisamente en el río, no se sabe pues, pero estaba en algún lugar y Jesús pasó. Y dice: y mirando a Jesús, que Jesús andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Volvió y le dijo a los discípulos, a los que lo habían cuestionado: dijo: véalo, el que yo bauticé. ¿Se acuerdan que yo les dije? Yo lo bauticé. Ese es el Hijo de Dios y yo lo bauticé. O sea, aquí nadie tiene el gusto que yo tuve. Yo bauticé a Jesús. Y esos discípulos eran Andrés y Pedro.
creo. Y les dijo, ¿usted imagina a Pedro? Yo lo bauticé, le decía Juan. Pero mire, y los discípulos de Juan oyeron hablar a Jesús. Y cuando escucharon hablar a Jesús, se convencieron de Jesús, de lo que Juan les había dicho. Quedaron tan convencidos de Jesús que dejaron a su maestro Juan botado. Ahí dice, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y Juan ve cómo sus dos discípulos se van y lo dejan y se van detrás de Jesús. Y Juan dice, qué emoción, me dejaron, estoy feliz, pero se fueron detrás de uno que es mejor que yo, de uno que yo no soy digno de soltar el calzado de sus pies, pero que lo bauticé. O sea, Juan a todo el mundo le contaba, yo bauticé a Jesús. Y Jesús empezó a hacer milagros, y cuando llegó y le iban a cortar la cabeza, le dijo al rey, no importa, córtemela, yo bauticé a Jesús. Eso era lo importante, bautizar a Jesús. De ahí para allá, en su vida nada tenía sentido. Y aquí Juan termina su ministerio. Aquí entra en acción Jesús y Juan desaparece. Por allá más adelante aparece cuando lo van a matar. Pero ya Juan no está bautizando más, ya Juan no está como predicando más, ya el ministerio de Juan termina acá. Y concluyo diciéndoles esto, miren, la experiencia de Juan fue única, fue particular, fue inolvidable. Mire, las cosas inolvidables uno siempre las cuenta, eso a uno no se le borran del cassette. Las cosas inolvidables siempre están en la memoria, siempre. Y Juan llevaba consigo la imagen de ese momento, porque fue una experiencia única que nadie sobre la tierra vivió, sino solamente Juan. Mire, hubo otros que tuvieron experiencias únicas con Jesús. Zaqueo, por ejemplo, la mujer samaritana, los ciegos que Jesús sanó, la gente que vio que Jesús multiplicó los panes y los peces. Me estoy comiendo un pan de los que Jesús multiplicó. Sí, quizá alguno se llevó un pan de esos para la casa, yo qué sé, una experiencia única. ¿Quién no hubiera querido comer de ese pan? ¿Cierto? Chévere. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes ya han tenido esa experiencia única con Jesús? Juan la tuvo y muchos la han tenido, muchos la hemos tenido. Y yo les digo esta noche, necesitamos conocer a Jesús y tener una experiencia con Jesús, como Juan la tuvo. Tenemos una idea previa de Jesús como Juan, pero luego Juan tiene una experiencia material y literal con Jesús. La esperó por años, quizá la anheló por años. Y nosotros tenemos que anhelar experiencias con Jesús, que toque nuestro corazón, que hable a nuestro corazón, que nos permita sentirle. Mire, ustedes quizá llevan años aquí predicándoles y algunos dicen, no, es que yo sentí un abrazo, no, es que yo me puse a llorar, y uno dice, solamente esa persona lo entiende, solamente esa persona lo disfruta, porque es su experiencia con Jesús. Y cada uno de ustedes debe anhelar y desear esa experiencia con Jesús. Juan bautizó a Jesús. Yo conocí a Jesús, por eso estoy aquí parado predicando, convencido de Jesús, convencido, muy convencido de Jesús. Es lo mejor, ¿sí? Y qué bonito que ustedes puedan decir como Juan, yo tuve una experiencia con Jesús única, diferente a la suya. La mía fue íntima, personal con Jesús.